el problema, me genera otro. Héctor, me genera otro que me toca ir a la cárcel a llevarle la ropa. Me genera otro que me deja sin ingresos. Dependiendo económicamente del marido. Es que maltratada psicológicamente. Por aparentemente proteger a la víctima. Si yo le pregunto a la víctima que vive con el proteger a la víctima, terminamos modificándole su situación peor, a una condición peor. Eso es lo que tenemos que pensar. Yo no es que esté totalmente de acuerdo con la idea del ministro y de la fiscal, pero sí me parece que están dando en un punto crucial, que es, uno reacciona frente a una situación de esta, pues un poco como lo estamos haciendo todos, que es, pues eso es muy grave, eso es reprochable y eso hay que condenarlo y castigarlo de la manera más fuerte posible. Sí, pero esa reacción intuitiva nuestra puede dejar en peor situación a la víctima que lo que queríamos dejar. Paola, usted me ha dicho que le gusta la idea de la fiscal. Bueno, no es idea, porque lo acaba de anunciar el ministro de Justicia, tiene el apoyo del gobierno. Paola, ¿por qué le gusta a usted? Porque difícilmente usted va a mandar a la cárcel al papá de sus hijos para empezar, ¿no es cierto? Entonces, aquí es una manera de hacer un strike one, ¿no? Como en el béisbol, de bueno, listo, lo pongo en conocimiento, dejo la constancia, pero no lo mando a la cárcel, entre otras cosas, porque me genera un problema, uno, con mis hijos, y dos, porque además me genera un problema de sustento económico, porque como dice bien Héctor, entonces queda usted peor, queda usted teniendo que salir a buscar un segundo, un tercero, un cuarto trabajo para ver si el señor que mandó a la cárcel, entonces con eso usted logra comprarle el desayuno, el almuerzo y la comida a los muchachitos y además de todo pagar por la educación de ellos. Es decir, no soluciona el problema y por el contrario termina haciéndose de alguna manera el harakiri. Y hay muchos tipos de violencia, Paola, efectivamente. Una cosa es cuando ya Paola, terminan muertas. Le hago una pregunta porque me llama mucho la atención su defensa como mujer. La cárcel para el ladrón tampoco soluciona el problema. A uno no le aparecen las joyas que se le robaron, el reloj que se le robaron, el carro que se robaron por mandar al ladrón a la cárcel. Pero es la aplicación de la justicia para alguien que atentó contra la sociedad. Sí, pero es que de todas maneras, incluso la inmensa mayoría de mujeres que acuden a la justicia para denunciar estos casos terminan conciliando precisamente en la primera audiencia. Y lo terminan haciendo, entre otras cosas, para que no llamen a los hijos a un estrado a decir su papá tal cosa, su mamá tal cosa, que eso les deja cicatrices psíquicas y cicatrices psicológicas. Luego, esto es una buena medida para evitar por lo menos que el problema crezca más, que el señor no termine en la cárcel, que quede anunciado, que quede por lo menos con susto de volver a hacer Paola, violencia física o psicológica o emocional. Le sugiero también pero claro, y que usted siga con algún tipo de sustento y sus muchachitos no se queden sin comida, básicamente, Néstor, y sin con qué ir al colegio. Solo le iba a decir, Paola, le sugiero que usted que aplica esta metáfora padre del béisbol, del strike one. Cuando hay strike one, quiere decir hay strike two. Hay la posibilidad de otros dos strikes. Y cuando decir hay strike three. Y cuando no hay sanciones, y ojo que puede terminar precisamente los agresores perciben que no hay una sanción y siguen con la conducta. Miren esto, los datos corridos a mayo de este año muestran de medicina legal un aumento casi del 5% en los casos de violencia intrafamiliar, pero nos estamos olvidando de un tema importante. La violencia intrafamiliar no es solo violencia de pareja, esa es la que menos está creciendo. Violencia contra niños, niñas y adolescentes está creciendo casi al 35%, 34.6% este año, enero-mayo versus enero-mayo del año pasado. Y violencia contra el adulto mayor al 29.4%. Es decir, tenemos que tener en cuenta otros tipos de violencia intrafamiliar que son igual de delicados. Yo no calificaría cuál es más grave, pero igual de delicados contra niños o contra adultos mayores que son poblaciones completamente indefensas y donde el problema se agrava porque la denuncia muchas veces en temas de violencia intrafamiliar contra niños y adolescentes los niños es no la misma denuncian. mamá la que dice no denunciemos porque meten a su papá a la cárcel. Eso es muy delicado. Es cierto, los niños no. Y hay que buscarle una solución. Por supuesto, es que miren, la última, Héctor, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales, aquí estoy estallado con este Twitter, Felipe, con las redes sociales, los comentarios en YouTube. Gracias a quien nos está comentando los temas, a quien se vincula a esta discusión. La pena en la cárcel, Néstor, se la inventaron para dos cosas. Uno, para disuadir, para evitar que la gente cometa unas conductas
por miedo a que lo metan a la cárcel. Y eso pues está comprobado que prácticamente no funciona, al menos en Colombia, no siempre, donde además hay un nivel de impunidad tan alto, y en los casos de violencia intrafamiliar o de violencia de género, mucho menos, porque están mediados por otro tipo de emociones en los cuales la racionalidad esa de, uy, si lo hago me meten a la cárcel, pues prácticamente no funciona. La otra razón por la cual hay una pena de cárcel es para evitar que esa persona siga cometiendo la misma conducta, o la repita o la repita contra la misma persona o contra otras. Esas son las dos razones. Y entonces esa segunda es la que justificaría eventualmente que el camino necesariamente sea la cárcel para un agresor en casos de violencia intrafamiliar o de violencia de género. Pero también me parece que estamos llevando la situación al extremo cuando decimos, es cierto que todo feminicidio empieza con un empujón, pero no todo empujón termina en un feminicidio, porque pareciera que estamos haciendo la conversación como si cualquier empujón termina en un feminicidio, y seguramente pero estamos los casos de el problema es saber cuál sí y cuál no. Pero Héctor, claro, el problema es saber cuál sí y cuál no. A los niños que quedaron sin mamá porque las mató la pareja, preguntarles si hubieran querido un principio de oportunidad para esa persona. No, claro que no, pero es que no, por supuesto, es que miren, pero esto en este, Héctor, a mí me parece, a mí me parece que en este caso, sí, claro, sin duda, pero no una cachetada, no toda cachetada eso termina claro, en un feminicidio. Héctor, pero entonces, ¿cuándo sabemos cuál sí y cuál no? Convertir una cachetada en 3 años de cárcel o 4 años de cárcel para evitar un feminicidio. Pero lo que sí le aseguro, Héctor, es que un feminicidio eventual genera un problema familiar peor. Miren, Néstor, déjeme decir esto. Que le pega a su mujer y no le pega una vez y le pega repetidamente. Si le pega repetidamente ya no tiene ese derecho. De lo que habló el ministro y de lo que habla la fiscal es de quien no reincida, porque evidentemente quien repite la conducta, a pesar de que han llegado a una instancia judicial, ¿usted cree que un hombre que le pega a una mujer le pega solo una vez? Pues puede ser. Yo lo que pasa es que si le pega 2 veces ya no puede tener el beneficio penal. Claro, que le ya no lo puede tener. A mí siempre es progresiva. Y si la primera no estoy seguro, me parece que ahí estamos exagerando un poco el tema de que una cachetada termina en un feminicidio. Y si la primera muenda la deja moribunda, pero como fue la primera vez y pero no es una lesión grave ni es una agresión grave. Que es leve. No, pero sí hay. Pero mire, si la deja morir. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Déjeme decir esto que yo creo que es importante. Aquí lo que está haciendo la Fiscalía es mejorar una situación que ya hoy existe mucho, que es cuando la gente acude a las comisarías de familia o a las casas de justicia. Los comisarios de familia, estas personas no tienen realmente una manera de conminar al agresor para que deje de hacer lo que le prohíben que haga. Por ejemplo, le dicen, el otro día oí, hace muy poquito, alguna de las víctimas de feminicidio, alguna familiar contaba que tenía la persona, por ejemplo, la prohibición de acercarse a la víctima, una prohibición impuesta por la comisaría de familia, pero la comisaría de familia no tiene la fuerza para hacer obligatoria esa orden. En cambio, la Fiscalía sí, porque lo mete a la cárcel. Sí, claro, pero esto es un problema del aparato de justicia, insisto, no de la actitud. ¿Quién vigila que no se acerquen a la víctima como si los feminicidas no las cogen a cuchilladas? Los últimos casos de feminicidio son efectivamente porque el victimario se acercó a la víctima. En un centro comercial la termina matando. 8 de la mañana, 9. ¿Saben cuántos feminicidios han ocurrido en Colombia este año? ¿Cuántos? En los primeros 5 meses, 47 feminicidios, según reporta hoy la Defensoría del Pueblo. Quiere decir, en 5 meses. Estamos hablando de 7, 8, casi 8 casos al mes, quiere decir 2 casos a la semana. 8, 9 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hola, ya palpitamos la Copa América en Blue Radio. La invitación este jueves 20 de junio será a las 7 de la noche. Argentina, Canadá. Por supuesto, todo estará con el equipo deportivo de Blue aquí en nuestro canal de YouTube.
En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Copa y nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blue. Yo creo que hoy empieza un camino, yo diría que lleno de ilusión para nuestra selección Colombia. Hay diferentes rutas para otras selecciones. Argentina en procura del bicampeonato, la actual campeona de América que hoy en Atlanta dará el primer puntapié de esta Copa América. Brasil a reivindicar un nombre en el continente. Mientras hablábamos aquí, padre, de este violencia, tema, adivine qué pasó. ¡Ja! Una mujer agredida. Sí, una señora que acaba de llegar desde un municipio vecino a Bogotá. Su compañero la agredía no una vez, no leve, era reincidente en varias ocasiones, la golpeó con ladrillos, aún así la sigue amenazando. Este es el tema de la vida real, para quienes quieren tener un ejemplo que pasa esta mañana. Julián Ríos. Hola Néstor, buenos días. Tenemos un nuevo caso de un intento de feminicidio y esta vez ocurrió en el municipio de La Mesa de Cundinamarca, pero la víctima ya se encuentra aquí en Bogotá, ya se recuperó o se está recuperando mejor de sus heridas y por eso vamos a hablar con ella de lo que ocurrió. Y este caso se suma al hecho de la mujer de 30 años que sobrevivió a 6 disparos también en un ataque por parte de su expareja sentimental. En el caso suyo, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué la agredió su esposo? Estando tomado, y yo creo que con drogas. El 14 de mayo, yo estaba durmiendo con la señora de la casa, cuando él llegó todo loco, acudió las puertas a patadas y todo. De un momento adentro me cogió a patadas y puños, y fue cuando, no sé, de un momento a otro, cogí un cuchillo de la cocina, pues me apuñaleó. Sí. Lo acaban de capturar, de detener. ¿Qué ha pasado? ¿La había agredido también en ocasiones anteriores? ¿Usted tenía alguna protección? Sí, ya me ha roto la cabeza con un ladrillo, me ha pegado con palos, los insultos, maltrato, y como yo vivía sola y estaba enferma, pues no. ¿Y las medidas de protección a quién las había pedido y qué le dijeron? Pues las medidas de protección fui a comisaría de familia, me las dieron, pero igual nunca se hicieron efectivas en La Mesa. Aquí sí se está haciendo efectivas. Acá están haciendo alguna ronda por si acaso, ¿está haciendo, de pronto ha recibido alguna amenaza por parte de alguien, alguna cosa? En el momento no. ¿Qué opina usted de lo que ha pasado en ese hecho de que se están viendo y se siguen continuando las agresiones, la violencia de género, las tentativas, los feminicidios? ¿Qué piensa usted eso con su caso? Pues eso son ya personas ya como que psicólogas, o sea, ya enfermas, por celos, por lo que sea, que no saben administrar o tomarse un trago, y por eso es que pasan muchas cosas, o las drogas o revuelven, o no sé. La nueva víctima de este intento de feminicidio pues se está recuperando y, como decíamos, se suma al caso de la mujer que sobrevivió a 6 impactos con arma de fuego de su expareja. Las autoridades están investigando ambos casos y en el caso de La Mesa Cundinamarca ya esta persona fue detenida y está tras las rejas. Gracias, Julián. 8 de la mañana, 14 minutos. Ahora, Felipe, este señor, por ser reincidente y por el caso que acaba de contar la señora, no tendría los beneficios penales, ¿no? No, pero ninguno. No, depende. En la primera que le dio con el ladrillo, ahí sí, de pronto. No, porque no me parece leve, padre, tampoco. Es que ese es el tema, Néstor. ¿Cuál sí, cuál no? Es que es muy complejo. Mire, yo insisto mucho en la dependencia psicológica, emocional, económica que la víctima tiene. Néstor, ¿cómo le va a decir sí, métanlo preso si ella depende económicamente de él y tiene 4 niños? Pero me parece que es valioso, Felipe. Es un tema complejo, el testimonio muy complejo de esta señora, porque nos aterriza un poquito. Claro. Aquí una cosa son las denuncias aquí en Bogotá o en las ciudades, otra cosa son las denuncias en el resto del país. En las veredas, en los municipios en donde esas comisarías de familia pues tienen unos criterios. Néstor, le voy a dar un dato diferentes. Que es aterrador. En Bogotá, ¿sabe cuántos casos se han presentado en el último año de indagaciones, investigaciones, juicios, en Bogotá, penas? En Bogotá, en total, son 59.648 en un año. En un año, Néstor. En Medellín, por ejemplo,
18.094 casos, desde indagación hasta condena. Muy bien. 8 de la mañana, 15 minutos. Pero hay que estudiar también las causas. Yo comparto muchas de las cosas que ustedes han dicho, pero hay que mirar también qué es lo que motiva todo esto, y sobre todo el crecimiento. Y póngale una lupa a esto, al consumo de sustancias psicotrópicas. Comienzo por el alcohol y siga para allá. Todo borracho llega a hacer escándalo a su casa. Bueno, lo acaba. Y métale a eso marihuana, métale crack, métale de todo. Este es un revuelto. Y este es un factor que no se está teniendo en cuenta. Este es un factor determinante. Lo acaba de decir la señora, es un revuelto muy grave. Noticia económica del momento, 8:16 minutos. Víctor. Varias noticias económicas, Néstor. Arranquemos por el dólar, que reactiva sus operaciones habituales y presenta un impulso en estos primeros minutos de negociación. Sube 47 pesos, cotización promedio 4.148 pesos. Se mantiene por encima de la barrera de los 4.100. El dólar en el mundo frente a las principales monedas también se fortalece 0,2%. En noticias internacionales, el Banco Central de Inglaterra mantuvo hoy estables sus tasas de interés en 5,25%. Tampoco se anima a bajarlas, pero bueno, era lo que estaban esperando los mercados. En Colombia, luego de ser suspendida hace unos días, se reactiva la mesa de negociaciones entre la Administración de Colpensiones y sus organizaciones sindicales para intentar firmar una nueva convención colectiva antes de finalizar esta semana. Se sientan de nuevo a dialogar y buscar acuerdos. Recordemos que hace unos días hubo bastantes tensiones, amenaza de huelga inclusive, cuando al contrario deberían estar trabajando muy duro y rápidamente para tener lista a la Colpensiones, que en un año tendrá que recibir a más de 17 millones de nuevos afiliados, como lo indica la reforma pensional. No pueden perder ni un solo minuto. Y Néstor, empeora la situación para el sector de la vivienda porque, aunque muchos sectores ya muestran señales de reactivación económica, no está sucediendo lo mismo con este sector. Recordemos que el año pasado sus ventas ya se habían desplomado un 50% y sobre esa base siguen bajando. En mayo, que es el último dato, se vendieron 8.722 unidades nuevas, cayendo un 25%, y es la primera vez desde los confinamientos por la pandemia que se venden menos de 10.000 unidades en un solo mes. ¿Qué quiere decir? Sigue en caída el sector de la vivienda, de la construcción. 8:17 minutos. Hay un accidente grave mañana en la vía entre Bogotá y Chía. A los problemas de Usme por el sur se suman estos problemas en la movilidad, también en el norte. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, un grave accidente se registró hace apenas unos momentos en el kilómetro 3 entre Bogotá y el municipio de Chía en Cundinamarca. El conductor de un bus intermunicipal perdió el control del vehículo al parecer por fallas mecánicas y terminó subiéndose al separador de la vía. Por poco Néstor termina estrellándose contra un puente peatonal que está ubicado en ese punto de la vía Bogotá-Chía. Es un bus, Néstor, de la empresa Flota Zipa de placas SKZ251 que iba repleto de pasajeros en el momento del accidente. Por fortuna, según reportan a esta hora las autoridades y los bomberos de Chía que atienden la emergencia, no hay lesionados de consideración y la situación ya está totalmente controlada. Hay algunas personas, Néstor, con lesiones leves que están siendo atendidas en ese mismo punto. Algunas personas, los pasajeros, incluso tuvieron que salirse por las ventanas del bus porque era imposible abrir la puerta para salir. En estos momentos están intentando retirar el vehículo del separador. Hay trancón a esta hora en ese punto de la vía Bogotá-Chía, pero como le menciono, no hay heridos de gravedad. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juanita Kremer de Boombox y los invito a que no se pierdan nuestro podcast El Futbolista Presidente. Es una audionovela escrita por Dago García, 2 episodios de 10 minutos, les va a encantar. Combina 2 temas que nos encantan a los colombianos, fútbol y política. No se lo vaya a perder, recuerde, en Spotify y boombox.com. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar.
El presidente Petro dice que las nuevas violencias están derivadas de que el gobierno anterior hizo trizas el acuerdo con las FARC. Sigue siendo su teoría en medio de enfrentamientos y en medio de problemas difíciles que tendría que enfrentar su gobierno. Hay enfrentamientos en Robles, que es zona rural de Jamundí. La policía fue atacada por disidentes de las FARC y la población volvió a quedar allí por enésima vez en la mitad de ese ataque. El presidente Petro habla de la crisis, culpa al gobierno anterior, pero al tiempo propone, dice que esta es su obsesión, que el acuerdo está hecho trizas y que hay que ponerle temas en lo que él llama un derecho prioritario, hablando del PEDET, hablando de las zonas afectadas por el conflicto, que están desfinanciadas en cerca de 80 billones de pesos. Dice el presidente que prefirieron usar autopistas 4G en una nueva pelea con las carreteras de Antioquia. Va a volver a llegar el agua amarilla a prácticamente todo Bogotá. Esto, como usted lo contaba, por cambios operativos, trabajos que está haciendo el acueducto en las tuberías principales, en su mayoría para aumentar el caudal del agua por el sistema Tibitoc, que es este sistema que se surte de los embalses de Cisga y de Tominé, que son los que más están poniéndole cuidado y la lupa precisamente en esta época de racionamiento. Dicen desde el acueducto que para cambiar la presión del agua que se está suministrando a través de esas tuberías, pues van a haber algunos ajustes, y la principal efecto que se va a tener ahora en las llaves de cada una de las casas de los bogotanos es que va a cambiar el color, va a volver esa agua amarilla que ya hemos visto en algunas ocasiones, y esto se puede presentar durante los próximos 15 días hasta 3 semanas, no necesariamente las 3 semanas completas, sino en algún momento de estos siguientes días en los diferentes barrios van a comenzar a llegar esos cambios en el agua. Ellos insisten en que es agua potable, aunque obviamente pues para uno preparar los alimentos o para hacer las actividades cotidianas no es lo más cómodo tener esta agua amarilla. Hoy terminan las sesiones parlamentarias, en donde anoche quedó hundida definitivamente la reforma a la educación, y anuncia tarde la ministra Aurora Vergara que el gobierno va a volver a presentar el proyecto en la siguiente legislatura, un proyecto que tal vez tendrá que tener el visto bueno de FECODE, el gremio, el sindicato de los maestros, que logró esta semana demostrar su capacidad de movilización, su poder, su influencia, y es el gran ganador de este capítulo, que es una gran paradoja. FECODE, que dice defender el modelo público de educación, termina hundiendo, tumbando el proyecto de esta ley que era estatutaria y que establecía la educación como un derecho. Todo porque no le gustaba que la evaluación de los maestros estuviera atada a la evaluación de los alumnos, de los estudiantes. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. 8 de la mañana, 23 minutos. Están empatando en este momento en la Eurocopa, Ricardo. ¿Esta es Eslovenia? Sí, señor. Eslovenia, que debutó empatando con Dinamarca. La de blanco es Eslovenia, la de rojo es la selección de Serbia, 0-0, minuto 23. La selección de Serbia que amenaza con retirarse de la Eurocopa. Sí, fue el suceso incluso unas horas antes del inicio del compromiso, todo por los insultos en las gradas que se presentaron en el partido inaugural, cánticos de los croatas, es decir, todo ese tema político que se vive en esa zona del planeta. ¿Cánticos de quién contra quién? De parte de Albania comenzaron a hacer, sí, ustedes saben que ellos han estado metidos en unas confrontaciones de tipo político, racial, aún hasta religiosas. Entonces hubo manifestaciones, le hicieron señas y todo. ¿Pero quién a quién, Ricardo? Maten al serbio, cantaban los ¿En qué partido? En el juego de Albania-Croacia. ¿Y qué tiene que ver Albania contra Croacia? No, simplemente eran cánticos. Que Croacia forma parte de la península balcánica, donde hacía parte de la vieja Yugoslavia. Exactamente. Y entonces utilizaron el partido Albania-Croacia para lanzar cánticos contra Serbia. Cánticos y símbolos. Por eso hoy la voz de protesta juega bajo protesta a la selección de Serbia, indicando que si continúan este tipo de actos, si da licencia a la Euro a este tipo de actos, abandonaría la Eurocopa. Albania, que está relacionada con Kosovo. Tal cual. Y entonces se mete en temas, musulmanes, se mete un tema racial. Bueno, no se te olvide que eso fue una guerra terrible, ¿te acuerdas? La guerra de los Balcanes, claro. Por supuesto. ¿Y terminaron cuántos países? Como 8 países de... 5, no. Yugoslavia es lo que hoy es... Son como... Serbia, Croacia. ¿Cuántos son? Bosnia-Herzegovina. Bosnia-Herzegovina.
Croacia también, en fin, todo lo que era recordemos además que esos países estuvieron en guerra entre ellos o no eran países, pero cuando se produce la guerra de la antigua Yugoslavia, Serbia, digamos, fue el país que menor compasión tuvo con sus vecinos, y algunos de sus líderes han sido acusados y condenados por tribunales internacionales por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. De ahí salió Croacia. Salió Croacia, salió Eslovenia, salió Macedonia, salió Montenegro, ¿sí? Salió Bosnia-Herzegovina, me faltaban Macedonia y está el territorio de Kosovo. Son las 5. Bueno, eso se está reflejando esta mañana en la Eurocopa. Ahora, si están jugando, Ricardo, en este momento, sospecho que no se van a retirar. No, el tema es que Serbia está pidiendo una sanción contra esos cánticos. Está a la expectativa, está jugando bajo amenaza, bajo protesta. ¿Y a quién sancionan? Pues está pidiendo que sancionen a los albanos en un momento determinado, producto de los cánticos que se presentaron en el compromiso entre Albania y Croacia. Y ojo, unos serbios que ya fueron castigados en esta Copa, en la Eurocopa, porque en el juego frente a Inglaterra, primero lo sancionaron por lanzar objetos desde la tribuna, y luego indica a la UEFA mensaje provocativo no apto para un evento deportivo. Es decir, la política se juega en las tribunas de esta Eurocopa. En un tema profundamente divisorio. Y son los albaneses los que están ahí en la mira. Sí. Hay un tema semántico que es albaneses. Ajá. Los albanos son los albanos kosovares. ¿De acuerdo? Exactamente. Entonces, los de los cantos eran los albaneses. Los albaneses. 8 de la mañana, 26 minutos. Atención, esta mañana una investigación de Naciones Unidas está revelando que bandas armadas están atracando los barcos en la franja de Gaza, que han robado $120 millones en los últimos 2 meses, que es otro ingrediente a la ya descompuesta situación del Medio Oriente. Silvia Carrasco. Imagínate, Néstor, la gente que necesita comprar donde sea lo que está echándose a la boca en este minuto. Esos palestinos hacen colas por días para lograr rescatar algún efectivo e incluso tienen que pagar un derecho para hacer esa fila de los poquísimos cajeros automáticos que aún funcionan, mientras bandas están saqueando las bóvedas que han quedado o abandonadas o están sepultadas bajo toneladas de escombros allí en la franja de Gaza. Según estimaciones de Naciones Unidas, como tú dices, $120 millones han sido robados en los últimos 2 meses solamente, y que eso equivaldría a 1/3 del efectivo acumulado en esas bóvedas. Por lo tanto, se cree que todavía quedan unos $240 millones enterrados en bóvedas selladas en el norte de Gaza. Esos robos han alimentado la preocupación de los funcionarios israelíes de que algunos de esos fondos pudiesen estar alimentando además la insurgencia de Hamás, a medida que el grupo Hamás gana control de los escasos billetes que hay en esta cerrada economía de tiempos de guerra en Gaza. Ante los robos, el Banco de Palestina optó por verter hormigón sobre algunas bóvedas, pero esta medida fue completamente inútil, porque días después una explosión hizo volar los billetes por los aires, y los ladrones en ese momento se llevaron un estimado de $31 millones de una sucursal que antes era parte de un lujoso distrito, del distrito de Rimal, en el norte de Gaza. Finalmente, lo que ha hecho el Banco de Palestina es optar por decirle a los clientes y a los comerciantes de Gaza que acudan a las sucursales que todavía se mantienen en pie para retirar sus depósitos antes de que sigan robando más efectivo estas bandas, porque no se sabe exactamente quiénes son, pero se presume que podrían ser de Hamás, Néstor. Silvia, noticias del mundo a esta hora, 8 de la mañana, 28 minutos. La controversia en Estados Unidos, padre, corre por cuenta de un gobernador. El estado de Luisiana. Hoy, siglo XXI. Año 2024. ¿Qué propone? Junio. Que en todos los salones de clase de Luisiana haya un tablerito con los 10 mandamientos. Bueno. Y obviamente... Si es de educación católica, pues yo lo entiendo. No, pero todos, si es de educación pública, muy complejo. En todos los colegios públicos es lo que él propone. 829 desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, ¿qué es un pecado? ¿Qué es ser pecador? ¿Violar uno de los 10 mandamientos me hace pecador? ¿Qué implica eso? Son algunas de las interrogantes que millones de estudiantes empezarán a hacer en el estado de Luisiana cada vez que entren a su salón de clase, donde encontrarán pósters o avisos desplegados con los 10 mandamientos, la ley de Dios, en avisos grandes y con un tamaño de letra o de fuente que sea fácil de leer. Así aparecerán
de acuerdo a la ley, desplegados los 10 mandamientos en todos los salones de escuelas que reciban recursos públicos desde preescolar hasta el nivel universitario. En el estado de Luisiana, que de hecho se acaba de convertir en el primer estado en todo Estados Unidos donde se hace obligatoria esta medida, luego de que en las últimas horas el gobernador Jeff Landry firmara la ley. Una decisión que ya está siendo atacada por grupos progresistas y organizaciones como la Unión Civil de Libertades Estadounidenses, que asegura que es inconstitucional y que la demandará, porque viola el principio de separación entre iglesia y Estado. Concretamente viola, dicen, la primera enmienda de la Constitución. Uno de los argumentos es el lenguaje de la ley. Quienes la promovieron, el Partido Republicano, argumenta que no es con fines religiosos, sino que tiene un significado histórico. Los 10 mandamientos en esta ley son descritos, abro comillas, como documentos fundacionales de nuestro gobierno nacional y estatal. Ahora bien, el aviso o el póster con los 10 mandamientos también debe ir acompañado de una declaración de contexto, 4 párrafos describiendo cómo los 10 mandamientos han sido parte fundamental de la educación estadounidense por casi 3 siglos. Esta medida no será implementada inmediatamente. La ley dice que será a partir del 2025 y que el costo de la misma será financiado a partir de donaciones. Si bien Luisiana es el primer estado en donde entra en efecto, o más bien donde se hace obligatorio, en otros estados como Texas y Oklahoma se han propuesto iniciativas parecidas. En todo caso, el gobernador Jeff Landry lo calificó como una victoria y lo destacó. Because if you want to respect the rule of law, you got to start from the original lawgiver, which was Moses. Amen. All right. Porque si quieres respetar el Estado de Derecho, tienes que respetar la ley original, la primera, que fue dada por Moisés, decía el gobernador. Pues Néstor, hay algunos que los recordamos, pero habrá quienes no son tan religiosos y que se estarán preguntando ¿cuáles son los 10 mandamientos? Pues se los repito. El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Tercero, santificarás las fiestas. Cuarto, honrarás a tu padre y madre. Quinto, no matarás. Sexto, no cometerás actos impuros. Séptimo, no robarás. Octavo, ojo a este, no darás falso testimonio ni mentiras. Noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y décimo, no codiciarás bienes ajenos. Los 10 mandamientos que empezarán a ver millones de estudiantes en sus salones de clase en Luisiana, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Relaciones a larga distancia. ¿Vale la pena tener una relación a larga distancia? Normalmente hablamos de esa relación que comienza a larga distancia, ¿no? Como que viajo a otra ciudad de vacaciones y allá conozco al amor de mi vida, pero él vive en otro país y se acaban las vacaciones y él tiene que volver a su casa y yo a la mía, y luego vamos a tener que decidir si vamos a seguir la relación y qué vamos a hacer para estar cerca el uno del otro. Pero hay una nueva manera también de relación a larga distancia y tiene que ver con todo el tema económico de nuestras finanzas, del hogar, de nuestras oportunidades laborales, y es que muchas veces nuestra pareja se tiene que ir después de que ya llevábamos unos años donde siempre estábamos juntos, vivíamos en la misma casa. ¿Se puede una relación así? Bueno, yo no sé si se pueda o no, depende de cada caso. Lo que sí sé es que hay que tener muy claro que las dinámicas van a cambiar, no va a ser la misma relación. Es más, te tengo que decir, la persona que viaja a otro lugar se va a convertir en una persona diferente poco a poco y vas a tener que redescubrir a esa persona. O si eres tú la que viaja, hay muchos trabajos que las personas se van un mes y luego regresan a la casa 8 días y luego se van otra vez un mes y regresan a la casa otros 8 días. Esas relaciones tienen unas características especiales y yo creo que sí que se puede, pero hay que comprender esas dinámicas y hay que crear, ¿no?, esos patrones entre los dos. Y la educación como derecho fundamental y los derechos Maestros y maestras, lo hemos logrado, el magisterio vive. Este es el triunfo, la voz es de la senadora del Pacto Histórico, Sandra Jaimes, que celebra el hundimiento de la reforma a la educación. Senadora Jaimes, bienvenida, muy buenos días. Néstor, muy buenos días. Usted antes de llegar al Congreso era la profesora Jaimes, ¿cierto? Sí, señor, correcto. Y fue militante muy activa en FECODE, ¿verdad?
Sí, señor, hice parte del Sindicato de Educadores de Santander y fui presidenta del Sindicato de Educadores de Santander, filial a FECODE. Vale. Senadora Jaimes, ¿y por qué el magisterio termina en esta curiosa paradoja celebrando que se cayó la reforma a la educación? Bueno, realmente porque en comisión primera se le hicieron unos cambios sustanciales que desnaturalizó la propuesta de gobierno de la Ley Estatal de Educación, donde se introdujeron, por ejemplo, términos como mixto privado, donde se podía contratar con instituciones privadas, donde también se estaba hablando básicamente de la privatización de la educación, y en este sentido, cuando se le hacen estos cambios sustanciales, pues por supuesto la Federación Colombiana y los maestros reaccionan, porque estas han sido una de las conquistas del magisterio, de que se defienda la educación pública y que los recursos de la educación pública jamás deben ir al sector privado. En este caso, senadora, ¿era preferible que se hundiera la reforma a sacarla adelante con cambios sustanciales importantes para la educación de millones de niños, garantizándola como un derecho fundamental, con una modificación en ese punto? ¿Para ustedes era preferible dejar a los niños sin esos cambios estructurales a cambio de que no se tocara un punto que es de honor para FECODE, y es el tema de la supuesta privatización de la educación? Sí, era necesario que se hundiera, porque primero, no es conveniente la privatización de la educación. Segundo, este gobierno ha hecho todo el intento para garantizar un derecho de la educación fundamental, y seguimos en esa lucha, que se le garantice este derecho a todos los niños y las niñas en Colombia, pero no llevando los recursos de la educación del sector del sector público al sector privado, y que esto era lo que se veía venir, porque siempre los maestros hemos luchado es para que se garanticen los recursos necesarios de la canasta educativa, que los niños tengan en la educación pública todas las garantías, y que todas las instituciones estén dispuestas, estén listas para atender la educación con los niños. Pero, senadora, en ese sentido sí era necesario que se hundiera. ¿Qué decía la reforma que se hundió sobre eso? Es decir, según le entiendo y según lo que usted nos dice, todos los recursos del Estado para la educación irían a entidades privadas, a colegios privados. Al poner los términos mixto privado, al poner el término que se puede contratar, entonces muchos niños del sector público se irían al sector privado, entonces se irían los recursos del sector público al sector privado. Pero la ley específicamente decía qué parte de los recursos públicos iban a financiar colegios privados. No, pero sí estaba claro que estaba el término mixto privado. Se puede hacer contratación con instituciones en la figura mixto privado, y esto pues es privatización. Sí, mire, ¿y por qué no les gusta a ustedes que exista un sistema mixto de educación en Colombia? ¿Ustedes preferirían que todos los niños en Colombia tuvieran educación pública estatal? Claro, nosotros defendemos la educación pública y queremos que todos los niños en Colombia entren al sistema educativo público. Sí. De hecho, tenemos 1.5 millones de niños por fuera del sistema, porque también hemos dado la lucha para que los niños entren desde los 3 años al sistema educativo. No se ha logrado. ¿Y por qué riñe el modelo mixto, que le permitiría a un grupo de niños también estudiar, no en colegios públicos sino privados? ¿Por qué les molesta a ustedes que exista ese modelo mixto, cuando podría también incluir la posibilidad de que esos niños que no están estudiando puedan incluirse en el sistema? Bueno, porque defendemos lo público, defendemos la educación debe ser administrada por el Estado, y defendemos obviamente la educación pública. Los niños deben estar en la educación pública, porque además la educación pública, hay que entender que la educación pública es para los niños de bajos recursos. Los niños que atendemos en educación pública son los niños del pueblo, los niños que nunca tienen la opción, los padres que nunca tienen la opción obviamente de ir a un colegio. Pero aquí el tema es lo siguiente, el tema es
que necesitamos es la reforma constitucional del Sistema General de Participaciones para que se garanticen los recursos. Nosotros también queremos que los niños de la educación pública tengan sus instituciones con instalaciones modernas, campos deportivos, laboratorios de inglés, laboratorios de música, instalaciones muy modernas, y para eso se requieren recursos. Nosotros la educación pública es una educación de calidad, sí, pero que se está dando y se requieren más recursos para que podamos hablar de más calidad, y esto se puede hacer. Necesitamos son los recursos necesarios. Sí, pero pues senadora Jaimes, perdóneme que la interrumpa. La reforma a la educación se hundió porque no hubo consensos alrededor de la financiación y cómo se iba a destinar la plata, o también porque a los maestros de Colombia no les gustó el artículo en el que su evaluación, su escalafón y sus ascensos dependía de la evaluación de los alumnos, por ejemplo, de las pruebas PISA. Bueno, primero que todo yo quiero aclarar aquí a la audiencia que a los maestros siempre se han evaluado. Los maestros primero ingresan por meritocracia, luego tienen un periodo de prueba, luego tienen unas evaluaciones anuales de desempeño, y para ascender también deben presentar una evaluación diagnóstico formativa. Entonces, eso de que los maestros no son evaluados, eso es una vil mentira. En este caso es del Centro Democrático, que es el que estigmatiza al magisterio. Siempre han sido evaluados. Y los maestros sí queremos que nos evalúen, claro, que nos evalúen, porque la pedagogía también evoluciona, también hay nuevas teorías pedagógicas, bien, pero que la propuesta que se hacía en esta ley estatutaria era que primero que los maestros que no pasaran la evaluación debían ser despedidos. No, nosotros decimos, maestro que tenga alguna deficiencia debe ser una evaluación formativa. Entonces, que el gobierno tiene que invertir en la cualificación del magisterio. Hoy los maestros, para hacer su maestría, su especialización, tienen que hacer créditos de 30, 50 millones, duran 5 años pagando, y ellos mismos son los que se cualifican y pagan sus estudios. Por otra parte, si vamos a hablar de que en la educación pública tenemos una mixtura de niños, o sea, los niños todos son muy un grupo heterogéneo. Por ejemplo, te lo digo yo como maestra. Déjeme de hacer una precisión. Los maestros pagan sus estudios como todos los colombianos pagamos nuestros estudios. Correcto. Sí, señor, pero también acuérdate que hay en lo laboral se dice que siempre el patrón debe cualificar a sus empleados. Acá no se da eso. A los maestros no se cualifican, no hay cualificación, no hay esa, esa prebenda para los maestros que debiera dársela. Pero bueno, sí, como todos los colombianos, ellos siempre están en ese ejercicio de estarse formando y cualificando. Sí, senadora, pero ¿por qué la educación pública, cuando hemos visto resultados que entre otras cosas tienen bastante mortificado al señor presidente, con las pruebas PISA del 2022, ¿a usted no le parece que no está funcionando el sistema? No, primero quiero aquí también señalar como maestra y luego como maestra, es que a un niño no se le mide solo por una prueba PISA, no. O sea, aquí tenemos también que quitar ese estigma, porque es que a un niño se le evalúa integralmente. Entonces, claro, las pruebas pueden darnos, digamos, un diagnóstico para mirar cómo está, pero no en su totalidad como se quiere. Ahora bien, yo quería hablar acá, también lo hablo como maestra, es que siempre cuando uno es maestro tiene grupos muy heterogéneos. O sea, en la educación pública tenemos niños con problemas de aprendizaje, tenemos niños que no están bien nutridos, tenemos niños que tienen ambientes familiares muy complejos, tenemos niños con problemas también afectivos, tenemos niños que no tienen, por ejemplo, su núcleo familiar. Todas estas situaciones hay que verlas, porque no es lo mismo un niño, por decir algún niño que tenga todas las condiciones afectivas, emocionales, económicas, y que pueda rendir a la mixtura que tenemos en la educación pública. Todos los niños son diferentes, entonces a un maestro no sería justo que por un resultado lo evalúen, porque tenemos muchos niños con diferentes condiciones. Pero se lo pregunto como profesora, entonces la culpa del desastroso resultado de las pruebas PISA es de los niños. No es no como senadora, sino como profesora. No es de los niños, pero yo reitero, o sea, esas evaluaciones, los niños no deben estar solamente preparados para llenar óvalos, no,
La educación es más formar ciudadanos íntegros, desarrollar sus potencialidades, no sencillamente porque además sería una discusión. ¿Usted cree que nos va bien si es que no formamos ni ciudadanos íntegros ni pasan en ninguna de las pruebas PISA? ¿En qué nos va bien en educación, profesora Jaimes? ¿En qué nos va bien en educación? Pues en todo. Aquí tenemos muchos profesionales que han pasado por la educación pública, tenemos estudiantes que hoy son profesionales, que son personas de bien, que se han formado en educación pública. Yo soy una de ellas, yo soy formada en educación pública. ¿Sus hijos estudian en colegio público en Bucaramanga? Sí, señores. Mi hija estudió en el colegio José Elías, que es colegio público de Florida Blanca, Santander. Sí, y usted cree que es posible que nos va mal en la evaluación de estudiantes? ¿Es posible con ese criterio defender que tenemos un buen sistema de profesores en Colombia? Tenemos un extraordinario sistema de educadores en Colombia, maestros preparados, maestros que son pedagogos, maestros que en su gran mayoría hemos salido de una normal. Las normales nos preparan extraordinariamente, porque quienes vamos a una normal sabemos que nuestra vocación es para ser maestros. Senadora. Entonces tenemos una preparación. Lo que pasa es que aquí hay que hablar también de los 200 billones que en el gobierno de Pastrana y Álvaro Uribe se le arrebataron a la educación. Si tuviéramos y si logramos hoy la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, si tenemos ese dinero para hoy realmente modernizar las instituciones, tener lo que se requiere un maestro para su ejercicio pedagógico, sé que vamos a mejorar en todo, inclusive en las pruebas PISA. Tengo una pregunta, señor, que creo que es una pregunta de fondo. ¿Usted cree que hoy las escuelas normales forman docentes de alto desempeño y de alta calidad, los que necesita la educación en Colombia? Claro, las normales son especializadas en la formación de formadores, forma maestros, por supuesto, siempre, y hoy hay bastantes proyectos. A ver, ¿qué son las normales? Las normales son básicamente, creo, un bachillerato más un año adicional de preparación para los profesores, ¿verdad? No, señor, en las normales uno inicia el tema pedagógico, lo inicia uno en 8º grado. Desde ahí inicia uno ya a ver todo el tema pedagógico. Sí, por eso, octavo es cuando tienen ¿cuántos años? En colegio, no, el octavo debe ser desde tener 13 años. Hay una formación 13 especial. años, sí, por eso, ¿cuántos años, perdón Ricardo, cuántos años de bachillerato tiene una normal? 13. Hoy tiene 13 grados. Por eso, un año más de lo que tiene cualquier niño. Claro, pero después también debe haber pasado todo el proceso con un año más de educación básica, tenemos. Sí, señor. ¿Los normalistas son buenos profesores en Colombia? En este mundo competitivo. Señor. Sí, yo soy normalista, me considero una excelente maestra. Pero fíjese que su diagnóstico, senadora, va en contravía incluso de directivos del Ministerio de Educación que señalan que una de las grandes transformaciones que debe tener la ley estatutaria es mejorar la calidad y amplificar la presencia de escuelas normales superiores en diferentes partes del país. El diagnóstico, lamento contradecirla, mayoritariamente no es bueno. La preparación de los docentes hoy en Colombia, al menos en las escuelas normales, no es el deseado. Bueno, yo realmente considero que la formación de las normales para los maestros es extraordinaria, y bueno, si hay, digamos, esa controversia con el ministerio, pues habrá que hacer una mesa técnica dialógica sobre el tema para ver ellos en qué se basan y por qué sustentan esos argumentos. Sí. ¿Usted después de terminar en la normal hizo estudios de educación superior? Sí, señor. Hice especializaciones, todas en educación, sí, señor. Sí, especialización, ¿qué quiere decir? La normal es básicamente una extensión del bachillerato. Sí, señor. Le da el título a uno de maestra bachiller o maestro en pedagogía, y de ahí en adelante uno puede hacer las especializaciones. Por ejemplo, yo tengo una especialización en necesidades educativas especiales, cómo atender los niños con necesidades dentro del aula. Tengo especialización en humanidades, en todas en educación. Las hice, ¿Y usted de casualidad, senadora, sabe qué porcentaje de los profesores de FECODE, creo que son casi 400.000, son normalistas?
Realmente no tengo la cifra, pero sí hay un gran porcentaje. No sabría porque como luego abrieron el concurso para que todos los profesionales también que quisieran ser maestros pudieran serlo. Entonces, sé que en su gran mayoría muchos hemos pasado por normales. Vale, sí, lo sé. Profesora, una pregunta final. Los maestros de FECODE que se reúnen, está comenzando la reunión en este momento. Sí, señor. ¿Van a levantar el paro esta mañana? Sí. Bueno, yo creo que ya con la noticia hoy del hundimiento de la ley estatutaria, por supuesto que considero que van a tomar la decisión de levantar el paro, sí señor. Muy bien, profesora senadora Sandra Jaimes del Pacto Histórico, celebrando el hundimiento de la reforma educativa que había presentado el propio gobierno. Senadora Jaimes, gracias. Muy gentil, muy agradecida. A usted, Néstor, muy amable. 8:50 minutos. Y está reaccionando el presidente Petro, porque así como celebra la senadora Jaimes y también los maestros de FECODE, que son los ganadores con el hundimiento de la reforma a la educación, lo lamenta el presidente de la República, que le responde al senador Alfredo de Luque. El senador estaba en la lista junto a Paloma Valencia, David Luna, Germán Blanco, de los que presentaron la ponencia de la oposición. Y él entonces cuenta este hundimiento y responde el presidente Petro, comillas, nada más necesario que garantizarle a todo el pueblo guajiro su derecho universal a la educación, pero no, quieren es montar institutos de garaje como hicieron con decenas de EPS para sacar el dinero del Estado y echárselo al bolsillo. Toda forma de intervención privada de dineros públicos se ha demostrado termina en inmensas corrupciones. Querían hacer con la educación pública lo que hicieron con la salud. Y hay un párrafo final. A las EPS de la educación las iban a llamar institutos privados de educación terciaria, seguro en manos de muchos politiqueros en cada región, como si no hubiese universidades y un SENA para dar educación tecnológica y superior de calidad en colegios públicos, esta es nueva, acaba de decir Felipe, el presidente Petro. Esta es la comparación ahora de la educación con la salud, es decir, con las EPS, claro. Como si los colegios privados fueran el equivalente a las EPS. Pero lo curioso... Pero déjeme decir solo una cosa, para hacer la aclaración, Felipe. Los colegios privados no reciben hoy en día un solo peso del Estado colombiano, a diferencia de las EPS. Es decir, y la ley tampoco, a pesar de que lo que dijo la senadora Jaimes, la ley estatutaria tampoco abría la puerta para que se diera ese recurso. No. Lo que pasa es que como quedó habilitado el sistema mixto de educación, entonces bajo la ideologización que existe en sectores incluso del gobierno y en FECODE, por supuesto, el hecho de que se abra una puerta a un privado, a reconocer el privado, termina causando el temor de que por ahí se va a ir la plata y se va a privatizar la educación. A ver, padre, pero le digo la verdad. Esta es una derrota de Petro, ¿no? Para defender, sí, Aurelio, yo sé, pero para defender el modelo público de educación, que yo lo quisiera. Que es necesario y que es un derecho y que ojalá todos los muchachos estuvieran estudiando. Que no hubiese. Yo estudié en colegio público. Que no hubiese necesidad de colegios privados. Pues sí, en el mundo ideal y algunos países escandinavos o asiáticos tienen un modelo completamente público. No, Alemania no, Aurelio. Pero la gran mayoría, el 95% de los estudiantes. La gran mayoría, como usted sabe. Sí, señor. Pero no entro en el tema de Alemania, que conozco. Pero no entiendo muy bien. Pero por razones ideológicas uno no puede denostar del inmenso servicio, de la buena calidad de los colegios privados en Colombia, ahora a graduarlos como si fueran las EPS corruptas. Pero además que la plata pública está en el bolsillo de unos corruptos, dice él que quieren llevarla a politiqueros corruptos en las regiones, dice el presidente de la República. Me imagino que se estará refiriendo a Neider Pinilla y al señor Olmedo, ¿no? Mire, pero hasta hace 8 días, Aurelio, es una derrota, que la plata pública en manos como de Olmedo y Neider, esa sí funciona perfecto. Hasta hace 8 días en manos de un colegio privado antes se la roban, Felipe, ¿no? hasta hace 8 días la ministra de Educación y el Pacto Histórico defendían esto. Destacaban el acuerdo que habían logrado con David Luna, con Paloma Valencia, con Alfredo de Luque, con Germán Blanco. Justo antes del paro de FECODE. Y FECODE medio alza la voz. Pero, y el gobierno se quita. Qué gran oportunidad perdida. Millones de razones. Qué gran oportunidad perdida por dogmas. El gran ganador de hoy se llama FECODE. Felicitaciones a los señores de FECODE. Muestra el poderío y la influencia que han tenido desde la campaña. Si consideran un triunfo haber hundido la reforma educativa, que yo creo que para los intereses de FECODE son los intereses de ellos. Mire que la ministra decía que era grave que esto se hundiera,
la ministra de Educación, quiero decirle, no sé si sigue haciéndolo en los próximos días, pero la ministra de Educación del presidente Petro indicaba que el hundimiento de la reforma iría en detrimento de la educación de todos los niños y jóvenes colombianos, Néstor, y que la única que está celebrando hoy la calidad de las pruebas PISA del año 2025. La única que está celebrando hoy, Néstor, es la ignorancia, porque por dogmas ideológicos se perdió una gran oportunidad. Mire, pocas cosas unen al país. Y en este caso, en esta reforma a la educación, convirtiéndolo en un derecho fundamental, paradójicamente estaban de acuerdo todos. Todos estaban de acuerdo en el objetivo, que es importante que tengamos más educación y de mejor calidad. En eso estaban de acuerdo, desde la izquierda hasta la derecha y el centro. ¿Qué terminó pasando? Pero tenían diferencias sobre el cómo llegar allá. Y por eso, fruto de una conciliación, encontraron que sí, que por supuesto, como es un derecho fundamental, el Estado juega un rol determinante, la educación pública es el pilar fundamental, pero eso no riñe con que también participe la educación privada. Y lograron ese punto de encuentro. Y lamentablemente, a pesar de haberlo logrado, en último debate, en el último estertor, muere la reforma a la educación, que era una gran oportunidad para fortalecer algo en lo que todos los colombianos estamos de acuerdo que hay que fortalecer, que es la educación. Y ganó FECODE, pero eso es una victoria pírrica de FECODE, sí, Néstor, porque ¿sabe cuál es el resultado? No le sirve a los jóvenes, a los estudiantes. Otra vez dividir al país entre que la educación pública es perfecta y que todo lo privado es malo. Que eso pero es una derrota del gobierno. Eso es lo que hace el trino del presidente Petro esta mañana. Señor. Es una derrota del gobierno Petro. Pero además quiero decirle, Néstor, es una derrota autoinfligida. Es decir, es una derrota en la que el gobierno mismo se hizo el autogol. Aquí Petro no nos puede salir con un trino, obviando que su ministra de Educación, su bancada, María José Pizarro, Clara López Obregón y los demás miembros de esa bancada en la Comisión Primera del Senado llegaron a un acuerdo con el Centro Democrático. Y FECODE saca una victoria pírrica, saca una victoria pírrica, Aurelio, no por lo que... Es que al presidente Petro y a FECODE eso fue lo que no le gustó, el acuerdo con la oposición, porque consideran que los acuerdos significan ceder en el cambio o en los modelos que ellos proponen. Por eso, pero fue su ministra, es decir, se hizo un autogol y ahora viene a echarle la culpa a otros del autogol que se hizo. Y FECODE también tiene una victoria pírrica, y no comparto tanto lo que dice Ernesto, sino porque es que esta ley era mala desde antes de llegar a la Comisión Primera del Senado. Por ejemplo, ese tema de la educación terciaria que permitía institutos técnicos de garaje o en fin, o cualquier otro tipo de prestador del servicio no muy calificado, eso venía desde el comienzo, como también venía desde el comienzo la desfinanciación del proyecto. Aquí nos dijo el viceministro Sánchez, Néstor, usted estuvo ahí al lado, el viceministro Sánchez nos dijo, no, en el año 2043 podremos cumplir con que en la educación superior y en el 2037, ese no es ningún derecho si usted no le ponía ese derecho plata, presupuesto, recursos físicos vivos, y no pagaba la deuda histórica que tiene la educación con la educación el gobierno. Luego esa reforma era mala desde el comienzo, y los de FECODE corrieron al final y tenían ese problema en el presupuesto, de acuerdo. Esta ley no se metía con esos detalles, porque esos detalles son los que tienen que ser reglamentados. Pues es y que esos detalles son los que crean las decisiones de inversión pública, de cuánta inversión, cuántos recursos estatales se van a dedicar y qué porcentaje se va a dedicar a la educación o a la salud o a la seguridad. Pues esa es una discusión que en Colombia desgraciadamente nunca se da públicamente, como que no nos importara saber si la educación, por ejemplo, tiene un porcentaje importante y creciente para su inversión. Al contrario, ahora incluso con las reformas del presidente Petro pareciera que está mal que haya la intención política de invertirle más a los sectores sociales. Cada vez que hay una propuesta de reforma como la que había en el caso de educación, que evidentemente iba a costar más plata, siempre preguntamos, ¡ay, es que el impacto fiscal, dónde, cuánto cuesta, etcétera! Como si fuera mal que se tomara la decisión de invertir más en educación, como si fuera mal invertir en salud, como si fuera mal darle protección social a los viejos, etcétera.
aquí volvimos pecado las inversiones sociales por cuenta del gobierno del presidente Petro. No, eso no es cierto. Sí, eso es cierto, Néstor, o por lo menos esa es mi perspectiva y mi opinión. Héctor, eso no es cierto porque aquí nunca hubo esa discusión, entre otras cosas. Que sí, no, porque hubo acuerdo alrededor del tema del derecho a la educación con todos los partidos. Todos los partidos, no, Héctor, otro que le quiero todos los partidos, no se me salga por la tangente. Pero lo otro que le quiero decir es que todos los partidos, el Centro Democrático, Cambio Radical, todos en el Congreso llegaron a un acuerdo que no le gustó al gobierno, que no le gustó al presidente. Claro que no le gustó porque no seguía su postura ideológica, es obvio. Yo compartía el acuerdo, a mí me gusta el acuerdo. ¿Quién hizo el acuerdo? Pues evidentemente se equivocaron los que hicieron el acuerdo. Los que hicieron el acuerdo creyeron que podía hacer una fórmula, pero evidentemente no reflejaba la postura ideológica del gobierno. Es que yo sí creo que aquí cada día nos estamos haciendo una prueba de qué tan demócratas somos. Yo preferiría que hubieran aprobado la ley del acuerdo, pero defiendo que las personas que creen que no, pues hagan toda la presión y hagan y lo archiven. Es legítimo que lo archiven, Héctor, pero la realidad es legítimo que se archive, pero la verdad es que no es porque opinamos, Felipe, sino porque descartamos todas las ideas porque vienen del gobierno Petro o porque creemos que las nuestras son las que son verdad y que los otros no tienen. Pero hasta donde yo entiendo, la ministra es del gobierno Petro. Todos estamos hablando bien de la ley estatutaria de educación, claro, de que sea un derecho fundamental. Y ahora resulta que usted entonces sale y dice lo contrario. Es que todo... No, a ver, perdón. Es que, Felipe, hubo acuerdo. Yo no sé si usted está en esta mesa o en otra. Aquí, Felipe, lo que hubo fue un acuerdo, tal vez el único acuerdo político que ha habido en 2 años de gobierno. Es que, mire, Néstor, la política era... María Consuelo, la política era el arte de llegar a acuerdos, pero lamentablemente por la polarización los que llegan a acuerdos son fustigados. Entonces llegó un acuerdo, la ministra de Educación, esto no fue la oposición la que lideró el acuerdo, la lideró la ministra de Educación en comisión primera. Llegan a un acuerdo y la fustiga el ala más de izquierda de la educación, que es FECODE, por supuesto. Consecuencia, la política se convierte entonces en sabotaje, porque lo único que premian es el sabotaje. Si yo no te dejo hacer, recibo más likes. Y lamentablemente